quería preguntarle, ¿cómo es que la medicina nuclear encaja en la farmacia? Bueno, pues como todo, muchas de las ramas de la medicina, pues siempre hay medicamentos y no somos la excepción. De ahí que viene el vínculo de la farmacia, y en nuestro campo en particular como farmacéuticos lo llamamos radiofarmacia. Así como tenemos en la farmacia, vamos a llamarla tradicional, ¿verdad? Tenemos el médico y la medicina y el vínculo con la farmacia. Nosotros tenemos el vínculo con la radiofarmacia. Hay ciertas distinciones versus la farmacia tradicional, pero el tipo de producto que trabajamos, pues no tenemos esa interacción directa necesariamente con el paciente, sino que tiene que haber otro profesional que medie para administrar finalmente esas dosis que nosotros preparamos. Nosotros, el peritaje de nosotros principalmente es en esa composición de los medicamentos, de los radiofármacos, el nombre correcto, para que sea entonces administrado, principalmente para hacer estudios diagnósticos, aunque tenemos ciertos medicamentos que eso por su particularidad pues se pueden usar también para proveer terapia. Un ejemplo particular en terapia pues son las terapias de iodo radioactivo 131, que son usadas principalmente para lo que llamamos terapias de ablación de tiroides, casi de tiroides, donde lo que se busca es en esos casos por medios radiactivos, en lugar de una cirugía más invasiva, es matar literalmente ese tejido, ¿verdad? Bien estratégicamente, dando cierta dosis de radiación en esa tiroides, para quitar ese tejido que es dañino en el cuerpo. Es un ejemplo de terapia, pero en el inmensa mayoría de los casos para hacer diagnósticos particulares de nuestros pacientes. Esto es bien interesante, y para el que no entendió todo lo que él explicó, bueno, cuando hay un paciente que se le ha diagnosticado cáncer de tiroides, pues se utiliza un medicamento que es radioactivo. Probablemente ese paciente va a estar en su casa, pero tiene que estar aislado de los demás integrantes de esa familia, y entonces usted es el responsable de mezclar, de hacer toda esa mezcla para que ese paciente pueda atacar, o ese medicamento pueda atacar, ¿verdad?, lo que quedó de esas células negativas que están dañando el tejido de la tiroides. ¿Lo entendí bien? Eso es correcto. Perfecto. Lo entendió perfectamente. Lo trabajamos, lo que llamamos en dosis unitarias. Lo que quiere decir esto es que son dosis preparadas particularmente para pacientes en particular. No solamente ese paciente en particular, sino típicamente en nuestro campo es para una hora en particular, porque nuestro producto lo llamamos calibrado. Un ejemplo, usted si tiene un dolor de cabeza, toma un acetaminofén de 500 miligramos. En nuestro caso, las medidas de unidad para dosificar son medidas de energía, de radiación. Por ejemplo, milicurie, Madame Curie, una de las pioneras en este campo. Pero esa dosis particular, esa energía, tiene que ir calibrada a una hora específica. ¿Por qué una hora específica? Porque nuestro medicamento, básicamente esa energía va espontáneamente en función de tiempo, siempre a un proceso de decaimiento, se va reduciendo, porque el problema espontáneo es de que ese núcleo está expandiendo energía y eso no lo puedes detener. Así que eso es parte en el DNA de ese medicamento, llamámoslo como DNA para hacer una analogía. Así que si usted se va a hacer un estudio en Humacao a las 7 de la mañana, pues la dosis va para usted, pero calibrada a esa hora, porque la dosis óptima puede ir entonces reduciéndose, y si hace 3 horas después, pues posiblemente no tenga la dosis óptima en términos de radiación que queremos para un estudio o terapia en particular. ¿Qué tan difícil como paciente? Porque ya usted como profesional, pues los profesionales se preparan para eso, pero como paciente, nosotros en casa vamos a manejar este tipo de medicamentos. ¿Qué tan complicado es esto? Bueno, muy buen punto. Como les dije, la interacción con nosotros no es directamente con el paciente, y por muchas razones. La particularidad del producto no se lo lleva el paciente. El paciente no se va a dosificar en su casa, se va a dosificar en un centro o en un hospital que tenga un laboratorio que llamamos de medicina nuclear, o una clínica independiente fuera de, ¿verdad?, lo que llamamos freestanding clinic, fuera de una institución hospitalaria que se dedique a hacer este tipo de terapia o de estudios. Así que muy buen punto, porque se va a trabajar, yo se lo entrego al profesional, dígase tecnólogo de medicina nuclear, al médico de medicina nuclear, donde se van a administrar para hacer el estudio o la terapia, pero el paciente no va a manejar ese producto en sí, no se va a autodosificar como lo conocemos tradicionalmente. Yo como paciente me pongo en el plano del paciente y quizás de los familiares de ese paciente. Tengo una integrante de mi familia en mi casa, que Dios me las proteja todas, ¿verdad?, que se le ha diagnosticado un cáncer, por ejemplo, de tiroides, y yo he escuchado por experiencia de muchas amistades que he tenido que pues tienen que aislarse. ¿Esto es por qué? ¿Qué tan peligroso
es este medicamento que se le ha de alguna manera administrado en un lugar especializado para eso, pero que esta persona va a estar por un tiempo en casa aislado. ¿Qué tan peligroso es esto para para los integrantes de la familia? Y el yodo, si estuviera disponible o estuviera contaminado algo con yodo, el problema es que alguien que no sea el paciente puede, si se contamina, primero tiene la radiación per se que recibe, que no está intencionada para ello, aunque una radiación, ¿verdad? Lo que llamaríamos para uso médico, que no es necesariamente dañina, pero en este caso estamos sí buscando localizarle a un paciente para literalmente matar un tejido. Pues que si se contamina ese paciente, pues primero tiene la energía de contaminación, y segundo, no queremos tampoco que el yodo que esté disponible vaya entonces a una tiroides de un paciente que no la intencionaba, y entonces, aunque no sea una dosis que mate todo el tejido, sí puede tener un efecto en ese tejido. Por eso se le dan unas instrucciones bien particulares de cuánto tiempo tiene que estar aislado, si es posible se le puede dejar un baño particular, etcétera, y si se siguen esas instrucciones, pues es totalmente seguro. Quería preguntarle, porque yo he tenido la experiencia de hacerme el estudio de PET scan. Yo soy sobreviviente de cáncer y en algún momento dado pues tuve que hacerme ese estudio para verificar si habían células, ¿verdad?, que habían emigrado a alguna otra parte de mi cuerpo. Es una cuestión de una curiosidad personal. ¿Por qué tenemos que tomar tanto líquido para ese estudio? Se toma mucho líquido porque aquí básicamente estamos bregando lo que se va a poner una glucosa. La glucosa es un combustible celular más básico que existe, ¿verdad? Usted puede comer una papa, esos polisacáridos van a llegar a esa unidad básica de azúcar. Y entonces hay que preparar el paciente, ¿okay? Porque la cantidad de glucosa previa o sea, su consumo de glucosa, su consumo de alimentos tiene que ser restringido de alguna forma previo a inyectar, para que darle esa oportunidad a esas células que tengan capten la glucosa, tratar lo más directamente posible sin competir con otra glucosa que no es reactiva. O sea, que y está entonces, desintoxicando el cuerpo. exacto, limpiando de cierta forma, y después líquido. hidratar. Además que pues, una vez que también el agua es básica para hacer hidrólisis, etcétera, en el cuerpo, así que... Hoy aprendí algo nuevo. Creo que voy a ir a una pausa, tengo que ir a una pausa y en breve regresamos, porque me gustaría que el licenciado pueda hablar un poco con nosotros sobre los medicamentos controlados. Sí, de hecho, ahí muy estrictos están ahora la DEA y algunas organizaciones que manejan y controlan esto dentro de la farmacia, ¿verdad, licenciada? Eso es correcto, y Pues, tenemos buenas noticias. Pues muy bien, el licenciado nos va a hablar sobre eso, pero va a ser lo próximo aquí en Salud, Cultura y algo más.